Creo que bien. Ok, bueno, buenas noches, antes que nada otra vez. Y pues en este módulo vamos a ver las etapas del duelo. Este, ahorita vamos a ver las primeras tres etapas, en la siguiente semana vamos a ver las siguientes dos y vamos a tocar el tema de la pérdida de los hijos o de los niños, una vez que vemos esta etapa del duelo. Ya hemos comentado en clases anteriores la importancia de poder llevar y sobrellevar las etapas del duelo en una pérdida o diferentes tipos de pérdidas. Como ya lo habíamos comentado, puede ser por muerte o puede ser por separación o abandono. Entonces, vamos a entrar en detalle con la presentación. Recordemos que vamos a manejar estas 5 etapas, aunque parecieran enumeradas, no significa que necesariamente van a llevar el mismo orden. Pueden ir como brincándose, aunque casi siempre la primera, por la cuestión de la impresión, pues va a ser la negación, ¿no? Que siempre es la que se da. Algunas hasta se mezclan o se unen, puede ser como normal también, pero bueno, antes de entrar en este punto de las etapas, me gustaría que me dijeran qué saben, qué conocen sobre lo que es los mecanismos de defensa. ¿Qué han escuchado? ¿Qué es un mecanismo de defensa? Algo que nos sirva para Ah, defendernos y no sentirnos vulnerables. Es una herramienta para defendernos, sí. ¿Qué más? Yo tengo entendido Ujú. son procesos que nos van a proteger a nosotros en momentos, por ejemplo, de estrés, de ansiedad, eh, que causan o puede causar también conflictos internos, ¿no? Entonces, eso se presentan, estos mecanismos de defensa, como el olvido, el lapsus, el chiste, la proyección, la negación y otros más, ¿no? Ujú, que nos hacen como en cierto modo evitar determinadas emociones o pensamientos que nos generan mucho malestar. Que pueden provocar mucho estrés o diferentes tipos de traumas. Eh, Se dice, por ejemplo, que las fobias también son un tipo de mecanismo de defensa. ¿Por qué creen que sea así? ¿Alguien le tiene miedo a algo o fobia a algo importante? Que realmente se paralicen. ¿Nadie? Todos son muy valientes. Serpientes. ¿Qué pasa cuando ves serpientes? Me paralizo. Ok, ¿desde cuándo? Desde que se me acostó una al lado en una bolsa de dormir haciendo trabajo de campo. Ok, fue muy directo. Sí. Ok, ¿alguien más? Como fobia, no, no tengo alguna. Tengo miedo a algunas cosas, pero pasan. Podría Ok, decir que las inyecciones, pero no, realmente me han inyectado y he estado, pero o sea, no es algo que me paralice. Les tengo miedo, sí, pero no es una fobia. ¿las inyecciones dijiste, perdón? Ajá, Órale. pero no es una fobia, no me paralizan. Pero tú puedes inyectar. Sí, No, ahí no pasa nada. también me causa, no me agrada, pero lo hago. Por eso digo que no, fobia no es, porque sí soy capaz de hacerlo. Ok, bien. O sea, fobia no tengo. Claro, en algunas ocasiones las fobias pueden ser también un simbolismo o sea, a veces es mejor tenerle miedo al objeto o a alguna situación. En el caso de Eugenia fue, ¿verdad? De las serpientes. Pues fue algo totalmente directo. Sí, sí. Este, que pudo haber sido, digo, no sé qué tipo de serpiente pudo haber sido, si venenoso o no, pero finalmente el cerebro crea un nivel de protección, así como lo mencionaban ustedes con respecto a los mecanismos de defensa. Justo
lo que hace nuestro cerebro es protegernos de diferentes formas y diferentes maneras. Hay algunos casos de que personas tuvieron algún tipo de trauma de pequeños y ahí entra el inconsciente a jugar, en el cual en el momento que sufrieron el trauma, vieron algún objeto o algún insecto o lo simbolizaron con algún tipo de fobia y el cerebro bloquea ese recuerdo y se crea el miedo directamente hacia el objeto. Eh, para otras personas el decir no, la negación, por decirlo de alguna manera, es sumamente importante porque es lo que nos permite poder continuar o ser funcionales en nuestro propio mundo. ¿Qué significa? Que si nosotros de repente aceptáramos 100% la realidad en la que estamos, hay algunas personas que es tan fuerte esa realidad que puede provocarles bloqueos, algún tipo de trastorno, traumas, ansiedades, miedos, que hagan que dejen de ser funcionales. Entonces, los mecanismos de defensa, como bien lo mencioné aquí, son estrategias psicológicas inconscientes. ¿Por qué inconscientes? ¿Por qué creen que no somos conscientes de poner barreras? ¿O por qué el cerebro hace este tipo de cosas? Por ejemplo, Eugenia con las serpientes. ¿Por qué paralizarte y no enfrentarlo, controlarlo? Para que no se mueva y me muerda. ¿De qué forma? O sea, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de volver a estar, No, ¿quién te hace? Ajá, no te das ni siquiera la oportunidad. O no, sea, ya no fuiste otra vez al campo a no, acampar. no. Negativa cerrada totalmente. Acampar en montaña, no. Ok. Puedo hacer En la trabajo zona, de campo, pero no me quedo a acampar. ok. Pero te proteges lo más que se pueda. Sí. Ok. ¿Quién te asegura que en otros lugares no puedas encontrar uno? Pues, ok, es verdad, pero no es tan probable como que en medio de la montaña, en una tienda de campaña en medio de la nada, esté buscando calor una cascabel. Exacto. Esa parte donde mencionas, sí, sí, es probable que no haya. Entonces, negamos las posibilidades y eso es un mecanismo de defensa. Hace que podemos manejarnos, controlarnos y guiarnos alrededor de ciertas dinámicas que nos hacen sentirnos seguros. Por eso es importante los mecanismos de defensa, porque nos permiten, son herramientas, son como eh, armaduras inconscientes que nos hacen poder continuar con nuestras vidas. Hay personas que, por ejemplo, ¿quién de ustedes ve noticias? Y hoy las noticias son muy violentas. Sí, yo todo el Yo tiempo. de vez en cuando veo noticias. ¿Ok? ¿Qué les parece México en este momento con respecto a lo que se ve? O sus lugares de origen. Es mucha violencia aquí. Aquí en donde radico en Guerrero, mucha violencia. O Guerrero sí está bien pesado, ¿verdad? ¿Por qué salimos a la calle a pesar de lo que vemos? Porque la vida está para vivirla incluso con riesgos. Lo único que se puede hacer es más o menos procurar no estar tan cercanos. En la medida de las posibilidades, porque uno no tiene control de todo. Justo. Entonces, lo que hacemos es, este, a veces podemos decir que no lo pensamos, el hecho de, si salgo me puede pasar algo. Que empezamos a crear como dinámicas, estrategias, prevenciones para poder continuar con nuestra vida cotidiana. Entonces, empezamos a decir, bueno, voy a tal lugar, no tiene por qué pasar algo, o no necesariamente, o normalmente le pasa a las personas que andan en malos pasos, aunque podemos escuchar diferentes tipos y situaciones con respecto a los niveles de violencia que pueden existir. Tenemos que hacerlo o lo hacemos para poder continuar con nuestras vidas. Entonces, eso es sumamente importante. Ok, empecemos con la primera que es como la más común y que en muchas ocasiones lo utilizamos, es la negación. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor?
Negación es la Gracias. primera fase del duelo en la que una persona se niega a aceptar la realidad de una pérdida, actuando como un mecanismo de defensa para protegerse del shock emocional inicial. Durante esta etapa, la persona puede sentir que lo sucedido no es real, como si fuera una pesadilla y evitar los pensamientos y sentimientos dolorosos asociados. Aunque es una respuesta natural, es crucial avanzar más allá de ella para procesar la pérdida y evitar que la negación se convierta en una barrera para seguir adelante. ¿Ustedes han conocido o les ha sucedido el hecho de no aceptar por cierto tiempo alguna pérdida, alguna situación, alguna separación de pareja, que perdieron algún objeto importante o perdieron alguna persona o conocen a alguien que se haya estancado en este punto de negación? A mí me pasó hace muchos años. Ajá, es- em, yo estaba estudiando todavía en la escuela y tenía un amigo que viajó a Guadalajara, pero yo lo acababa de ver justo unos días antes. ok. Y mi mamá se enteró, mi mamá no me quería decir nada hasta que encontró la forma. Me dice que había fallecido justo antes de, ya casi llegando a Guadalajara. Y Ujú. sí, para mí fue una negación, decía no, él no le ha pasado nada, él sigue vivo. De repente me pasaba que le hablaba por teléfono y obviamente pues, no me contestaba. Y sí, fue yo creo que un lapso de como un mes hasta que decidí entender que pues la situación había acontecido, ¿no? Aceptarlo. Ok, y hasta eso, digo, un mes podemos considerar que es bastante, pero bueno, no estuviste ahí, no pudiste detenerlo. ¿Y qué pasó o cómo fue la trascendencia entre aceptarlo y no aceptarlo? O sea, decir, sí, ya sí sucedió. ¿Qué pasó Ah, en ti emocionalmente? ¿qué pasó? Pues justo que pues ya no, ya, yo creo que más bien en ese momento fue entre el no aceptarlo y también culpa porque la última vez que lo vi, pues las cosas que me estaba platicando pues eran cosas que ya habíamos platicado anteriormente y le cambié la conversación, le hice el comentario de que pues eran cosas que ya habíamos comentado anteriormente. Entonces fue entre la negación y el sentir esa culpa de no haberle permitido platicar estas situaciones, ¿no? Ok, Pero en realidad, pues sí, fue eso el ver a la familia, el, el poder platicar con su familia, el platicarlo incluso con mi mamá. Yo creo que eso fue lo que me ayudó hasta cierto punto a entenderlo, a procesarlo y aceptarlo principalmente, porque yo lo acababa de ver antes y para mí es todavía como que él sigue presente, ya no físicamente, pero sigue presente. Entonces, pero ya no es una negación. ajá, ya lo pones en otro estatus, en otro punto de tu vida, ¿no? Como en Así otra es. parte de. Exacto. Ujú. ¿Alguien vio la serie tiene poco que se estrenó de Ed Gein, la serie Monsters de Netflix? No, ¿Alguien la vio? ¿Nadie más? ¿Cuál profe? Disculpe. Se llama Ed Gein. Hay una serie, ¿cómo se- pues sí, miniseries. Se llama Monstruos y han sacado tres personajes o tres historias. Y la última es de Ed Gein. Ed Gein fue un asesino serial, este, ahí por finales de los 40, principios de los 50, el cual era esquizofrénico, la madre se muere, él desentierra un cuerpo y la ponen en una silla de ruedas, en una mecedora en el cuarto de la mamá, y lo disfraza diciendo que era la mamá. Y hablaba con la mamá. O sea, había una negación totalmente de la pérdida que él tenía, porque tenía mucho apego con la madre. Entonces, él le decía a las personas que no estuvieron en el funeral, le decía que la mamá seguía viva y que platicaba, y la mamá le mandaba a hacer cosas, entre ellos pues asesinar a algunas mujeres. Claro, eso
toda una cuestión de alucinaciones. Pero él sufrió una cuestión traumática, no estaba preparado emocionalmente, aparte no estaba diagnosticado con la esquizofrenia y la negación lo llevó a esta parte extrema de trastorno de seguir creando un personaje. Hay algo que se llama fantasmas a nivel psicológico. Cuando tenemos una pérdida, por ejemplo, les pasa mucho a las parejas, cuando la pareja que se va ha convivido mucho con la familia, en ocasiones la familia sigue poniendo el plato de la persona que ya no está en esa relación, esa dinámica familiar. Y es como, es que a tal persona le gustaba esto y le daba, ¿no? O voy a hacer lo que le gustaba a tu papá o a tu mamá, y lo voy a preparar. Entonces, hay un tipo de negación y un tipo de dinámica en la cual pareciera que se quedó el fantasma de la persona que se fue. Y seguimos como lo que mencionabas, ¿no? De yo le marcaba o le quería mandar mensajes porque estaba en la negación de que ya no existía. Eso también en las relaciones interpersonales sucede. Terminan y seguimos pensando en la otra persona. No hay un divorcio emocional como tal con respecto a que ya no está en la dinámica de nuestra vida o de la vida familiar en la cual esta persona se ve involucrada. Entonces, si no entendemos de que la relación se terminó o que la persona ya no está, podemos empezar a crear este tipo de situaciones o dinámicas de crear. ¿Qué pasa con las cuestiones materiales de las personas cuando mueren? Por ejemplo, cuando muere la abuela o la bisabuela o el padre o el abuelo, ¿qué pasa con las cosas materiales? Y digo, su ropa, sus joyas, sus gorras, sus cosas. ¿Qué hacemos con ellas? ¿O qué normalmente se hace con ellas? Pues de inicio se conservan, ¿no? Y ¿Por cuánto dependiendo. tiempo? Ajá. A mí ¿Ve? el tema como de la temporalidad no estoy como muy de acuerdo de cómo lo maneja la psiquiatría, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo en eso, pero ¿Por? regularmente lo que he visto es que lo llegan a conservar 6 meses, 7, 8 meses y demás, ¿no? Ujú. Pero creo que aquí hay algo importante. Cuando hay una pérdida, podemos ver que, por ejemplo, si personas tienen rasgos depresivos o rasgos melancólicos, que es, entiendo que es más patológico los melancólicos, el rasgo melancólico, y algunos con brote psicótico, ¿no? Entonces ya estaríamos hablando de un duelo patológico. Ujú. Hay duelos que son normales, no me gusta hablar de la palabra normal, pero que se van resolviendo de acuerdo a la estructura de las personas, pero hay otros duelos que pueden convertirse en duelos patológicos. Entonces, eso al inicio de una pérdida se puede ir viendo, ¿no? De, de cuando existe una pérdida. Ujú. Pero bueno, en cuanto a cuestión de la ropa, regularmente he visto que la conservan 6, 7 meses y las cenizas igual. Yo he visto 4, 5 meses, pero sobre todo cuando no se les dice que lo tienen que dejar. En el momento en el que tú estés lista o listo, será. Y es lo que yo he visto. Por eso no estás de acuerdo con la temporalidad, porque tiene que ver con el proceso de cada quien, las herramientas Ujú, emocionales que la persona tiene, ¿no? ujú, ujú. Sí, en ese punto estoy totalmente de acuerdo contigo, justo porque podemos determinar o la teoría puede decir, en 6 meses tienes que casi 6 meses, un año terminar tu proceso de duelo, pero justo tiene que ver con el arraigo que se tenía con las personas, el significado emocional que podría tener, ¿no? Por ejemplo, hay abuelas que se volvieron madres, es como es que me crió mi abuela, entonces muere la abuela por una cuestión a lo mejor natural, pero el dolor es mucho más fuerte que pueda tener otros nietos por justo la cercanía que se tenía. Y el mantener objetos de las personas es mantener para muchas personas el legado, el reconocimiento, el recuerdo y tenerlo mucho más tangible, mucho más Sí. vivo. Lo que pasa es que son esos objetos de transición. De hecho, cuando Ujú. se hablan de pérdidas, nosotros todo el tiempo tenemos pérdidas desde que somos bien pequeñitos. Una de esas pérdidas que se me hace muy interesante es, por ejemplo, la del pecho.
¿no? Otra de las pérdidas que se me hace muy importante, que incluso hay negación y que se experimentan emociones muy complicadas como el miedo, la culpa, la ira y la vergüenza, es cuando nos damos cuenta que mamá y papá no son perfectos. Es cuando mamá y papá son unos objetos de amor, para nosotros son un todo. Cuando nos damos cuenta que no lo son, viene una desilusión del pequeño y hay una pérdida de una imagen perfecta. Esa es una de las pérdidas más importantes que tenemos y de hecho es de las que nos estructuran. Entonces, nosotros lo que hacemos es obviamente ver a ese padre, esa madre no tan perfecta, de hecho no perfecta, hay una escisión, nos vamos al extremo, es mi mamá es muy mala, mi papá es muy malo. Y en esa decisión después sentimos culpa y vergüenza por decir, híjole, ¿cómo yo me atreví a ver a mi madre buena o mala, o a mi padre? Y esa es una de las primeras pérdidas que hay con gran desilusión, culpa y vergüenza e ira porque no son perfectos. Entonces, quien logra hacer esa integración de mamá y papá, un mamá y papá pueden ser buenos y malos, uno mismo puede ser bueno y malo, se logra esa integración. Quien no lo logra hacer se va en la decisión, ¿no? Pero a mí se me hace una de esas pérdidas muy importantes, pero otra de las pérdidas muy importantes es la del pecho, un pecho que colma y que calma, y los pequeños empiezan a tener objetos de transición. Entonces el objeto de Ujú. transición es su cobijita, el objeto de Así transición es es. su muñequito para no sentirse solo, el objeto de transición. Y me llama la atención porque cuando somos adultos y tenemos pérdidas, pues tenemos objetos de transición. Así Algunos es. es la fiesta, otros el alcohol, otros no sé, otros se meten en la meditación, otros, o sea, todos El tenemos un ejercicio, objeto ¿no? que nos El ayude a gimnasio. transitar esa pérdida, ¿no? Ujú. Pero es desde Sí, pequeñitos, las pérdidas nos estructuran desde bien pequeñitos. Ajá. sí, de hecho hay personas, hay unas teorías que hablan también del cuando se hace consciente el primer no, cuando te niegan algunas cosas, ¿no? Que es también sumamente importante, porque si recordamos a muchos bebés les estamos diciendo todo el tiempo, no metas los dedos ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, leí un día un artículo sobre, justo decía, que si el primer no que sea ese consciente niño es muy agresivo, porque a lo mejor te lo gritaron por susto y esto, también puede terminar o determina tu seguridad, tu inseguridad, tu nivel de aceptación, de rechazo ante muchas cosas, porque finalmente desde niños vamos haciendo una relación de las emociones con los objetos o las situaciones. Entonces, esto que mencionas, Sara, es totalmente claro. Y claro, sí, sí es muy importante porque nuestros padres son nuestros héroes. La primera relación amorosa que podemos llegar a ver o entender es la de nuestros padres. Cuando alguno de los dos falla, pues claro que hay totalmente una pérdida, un dolor con respecto a lo que percibía ante lo que era mi realidad en ese momento. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Llevamos ese dolor, esa negación hacia un objeto muy determinado. Algunos, como bien lo mencionabas, algunos pueden ser con actitud, algunos pueden ser con objetos directos, y de ahí es como vamos obteniendo también las herramientas en las que vamos estructurando nuestra personalidad y aquellas que pueden ser funcionales o no para nosotros. Somos seres cíclicos, vamos por etapas en la vida, desde que somos concebidos. Entonces, desde el momento que nos llevan, por ejemplo, a la escuela, vamos terminando etapas, vamos perdiendo personas, vamos obteniendo otro tipo de personas. Hay niños que no quieren cambiar de escuela, quieren seguir con sus mismos compañeros. A veces la situación de las familias es cambiar de ciudad, cambiar de escuelas, cambiar de cosas. Y durante todo el proceso de nuestra vida vamos perdiendo cosas. Pero siempre tendrá que ver con el nivel de significado y importancia emocional que le pongamos a las cosas. Ok, seguimos con la negación. Se dice que dentro de la negación hay una sensación de irrealidad. La persona puede sentir que la pérdida no es real o que pronto puede volver a la normalidad, como justo mencionaba Guadalupe. El negar el hecho de que esté pasando, que sea real lo que está sucediendo.
podamos sentir que es un limbo, podemos sentir que es un sueño, evitamos la realidad, nos fugamos en diferentes situaciones. Mucha gente dentro de esta negación es dormir mucho, es ausentarse un poco o mucho de la realidad para evitar el darte cuenta de que lo que está sucediendo es real y sobre todo para controlar el dolor de la pérdida que está sucediendo en el momento, ¿no? Por eso viene la evitación y evitar el estar en la realidad con respecto a lo que está sucediendo, a la ausencia y sobre todo, y casi siempre se da más cuando es una muerte o una pérdida repentina. Cuando tenemos algún familiar que es por edad o por enfermedad terminal, pues hay mucho más tiempo de ir procesando lo inevitable. Pero cuando es totalmente algo inesperado, es muy complicado. Yo recuerdo cuando descubrí la noticia de que había muerto mi esposa y su familia, en la forma que murieron, porque aparte me enteré por las noticias, tuve una sensación de que era real, pero necesitaba confirmarlo con, ellos tenían una particular que era la familia que llevaba todos los asuntos. Entonces, tardé como más de una hora en poder comunicarme con esta persona para que me confirmara algo que era inevitable, que sí era cierto, pero que yo no quería que fuera real hasta que realmente me confirmaran esta persona o me dijera esta persona que había sucedido. Entonces, te cierras, te bloqueas y prefieres estar fuera de, de esta situación que es muy, muy complicada. Entonces, lo vamos a hacer siempre es como negarlo y es una forma totalmente de protegernos. Entonces, de ahí vamos a brincar a la cuestión de enojarnos por las situaciones que está sucediendo, pero recuerden que la negación, ¿por qué se da en primer punto? Porque es algo que estamos totalmente sorprendidos de que suceda. A veces lo negamos desde que está la enfermedad. Tengo una amiga en este momento que su hijo de 18 años, justo al mes que cumplió 18 años, le detectaron cáncer en el pulmón. Y ya lleva un año el niño con quimios. Y hace 15 días le dijeron que ya no le iba a quimios porque ya le quedaba poco tiempo. O sea, ya estaba en etapa terminal, ya es metástasis. Y hemos platicado con ella como amigos, los amigos cercanos. Está consciente de que va a suceder, pero le pide a Dios que pueda tener un milagro. Los doctores le dijeron, su vida está agarrada de un hilito, tiene 18 años, iba a entrar a la universidad. Y le dijeron así como de, ya no hay nada más que hacer. Es muy agresivo el cáncer que tiene y así hizo metástasis en los pulmones y se va a ir. O sea, literalmente le dijeron, aprovechen el tiempo que le queda porque no sabemos cuánto es, pero tampoco es mucho. Y está en esta etapa de tratar de aceptarlo, pero sigue también la negación de que su hijo se vaya. Y claro que es muy complicado, y más cuando son nuestros hijos, porque no es el proceso natural de lo que tendría que suceder. Y aunque sí tiene las pruebas y sabe que va a suceder, está en esta etapa. Y por momentos está enojada. Porque claro, es como de por qué a él y por qué no a otras personas o por qué no a ella, que ya tiene muchos más años o que ya vivió. Por eso la siguiente semana vamos a hablar de la pérdida, sobre todo de los hijos. Ok, ira o enojo. Algo que quería compartir antes de pasar de la negación, Sí, dime. algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, en el caso de la negación, que al final es un mecanismo de defensa para que el yo no se desestructure, porque si la realidad entrara tan así sin filtros, pues yo Es creo tan que todos directo. nos podemos psicotizar, no habría de otra. Entonces sería algo que nos puede desestructurar totalmente, ¿no? Entonces esas son las defensas que
que la misma sí que tiene. Pero algo que me llama la atención, que cuando se recibe una noticia, de hecho, lo sano podría ser, es precisamente ver el tema de la negación, ¿sí? La negación, porque de hecho, quien podría decir que no siente nada ante la pérdida, eso sería lo patológico. Por ejemplo, casos que personas que tienen defensas maníacas, así de, sí, mi papá murió, bien, yo me voy de vacaciones. Y los demás podrían decir, órale, qué bien lo estás llevando, o qué maduro, o incluso hay otros tipos de defensas maníacas como sí, lo que pasa es que pueden encubrir la negación, ¿no? Hay ciertas, no solo me voy de vacaciones, no solo como respeto a varias compañeras acá que tienen cierto sistema de creencias, pero yo hablo de los pacientes que he tenido, que Ok. dicen, es una trascendencia total, ¿no? Y con una felicidad impresionante, yo digo, al ratito va a venir, al ratito va a venir el bajón, porque es una Ajá. pérdida. O sea, es una pérdida. Nosotros no podemos tolerar tan sencillo las pérdidas, se lleva un proceso. Entonces es como de, yo he visto así de no, la trascendencia y una cuestión muy que digo, ahí va para otro tipo de duelo. ¿Por qué? Porque hay defensas maníacas. Entonces, efectivamente, después viene el aterrizaje de que sí perdí a alguien que amaba, sí me duele perder, sí no estoy contenta con haber perdido, o sea, no estamos contentas con perder a nuestros seres de amor. Que lo vamos elaborando y le vamos dando una resignificación, lo vamos representando, eso sí es bien importante, ¿no? Pero vamos haciéndolo poquito a poquito, nos van acompañando, ¿no? Porque sí me sucedió así, me sucedió con 2 pacientes que uno dijo, bien, dice, yo me voy a tomar. Y dije, defensa maníaca. Y se fue a tomar y se fue a divertir. ¿Por qué? Porque según él no había pasado nada. Su papá había Y sido un eso, culero, según él, ¿no? Y en ajá. otro me pasó de otra chica que se dedicaba a las ceremonias y a las ceremonias de no bautizos y una mujer, ella muy espiritual, y cuando tuvo una pérdida dijo la trascendencia total y así recibía a la gente y así con su sonrisa de que no, y dije, eso viene para un duelo patológico. Y efectivamente pasó, porque yo dije, no, eso es más una defensa maníaca. O sea, el aceptar que hay un ser que amamos, que son nuestros objetos de amor, y que hay una negación, porque no nos gusta eso. Que ya después se va dando un proceso y se va resignificando y dices mi ser de amor, adelante. Todo, o sea, sí, pero se pasa por un proceso. Por ejemplo, Sara, en el aspecto del chico que se fue a tomar, ¿cuánto tiempo se fue a tomar? O sea, lo que me refiero es, ¿cuánto tiempo tuvo esa actitud de constante, digo, en el proceso del que lo estuviste atendiendo, ¿en qué punto Él, le cayó el 20? él ya tenía programadas sus vacaciones, ya Ajá. las tenía programadas. Sucede, muere y se va. Dice, yo me voy porque tengo programado. No Pero voy eso a fue tener su mi vida. mecanismo de defensa. No lo planeó en ese momento. Dijo, yo me Ya voy, estaba. ¿no? Obviamente, ¿qué habrá pasado? Como mes y medio, ¿no? En esa defensa maníaca. Es que se piensa que la depresión solamente puede ser una persona que está llorando, o que está No, sí, durmiendo, no. y no, porque la depresión también se manifiesta con defensas maníacas impresionantes, y es de, ay, hay una defensa maníaca. Ujú, Sí, hay que acordar a Robin Williams, ¿no? Que claro. demostraba con su actuación, con su forma de ser, y escondía totalmente la depresión. Con respecto a los rituales, ¿qué opinan las demás con respecto a los rituales? De lo que menciona Sara. Pues, bueno, a mí en mi caso, cuando falleció, yo estuve al cuidado de mis papás, Ujú. que estuvieron enfermos, cayeron en cama, mi papá de 22 años ya de fallecido, mi mamá de 5 años, pero yo creo que como que sí lo acepté en su momento porque sabía que tenían una enfermedad, pero con el paso del tiempo, como que sí se sienten las ausencias, como que ya uno dijera, Sara, como que ya aterricé y sí, pues, me hace falta mi mamá, me hace falta mi papá, ¿sí? Entonces, como que son situaciones a lo mejor que en su momento la aceptamos. Incluso apenas me pasó
el caso de una hija de mi expareja. Desafortunadamente fue un feminicidio y yo como que en su momento no lo acepté, ¿no? O sea, dije, ¿por qué? Es una jovencita. O sea, ¿hasta dónde estamos? No enojada con Dios, no. O sea, enojada a lo mejor con el ser humano, que hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y yo estoy ahorita con eso de que pues ya pasó, pero desafortunadamente le pasó a ella, ¿no? Y aún así digo, ¿por qué le pasó eso a ella cuando estaba joven y todo eso, ¿no? Pero son situaciones a lo mejor que ya ahorita ya tiene, ya va a ser 15 días, creo, 20 días. Ajá, que uno dice, pues ya lo acepto, ya está descansando, ¿no? Y como que debemos de seguir, ¿no? Adelante, a pesar de todos esos momentos que pasamos y a lo mejor, como dice Sara, ¿no? A lo mejor nos escudamos, ¿no? En algo para no sentir ese dolor, ¿no? Esa ausencia de esa persona, pero yo creo que con el paso del tiempo, pues sí se van sintiendo. Sí. Sí, claro, el hecho de decir, digo, lo que digas, Sara, es como desde la como visión que ustedes tengan, el nivel de pensamiento, ideología que tienen, el decir, es que ahora es un ángel y pareciera que estás tranquila, estás feliz, eh, que ya se trascendió, que es una estrella más que nos está cuidando, y no permitirte el entender de que te estás quedando sin alguien, no permitirte aterrizar en la realidad en la que estás y fugarte hacia a esos niveles, pues, ¿no? Como, lo voy a poner entre comillas, que pueden ser fantasiosos para algunas personas o sobre todo, de repente para nosotros, justo el nivel de negación en la que está para poder no permitirse sentir. Entonces, de repente, pensamos que las personas que no se quiebran o que no sienten son las más fuertes. Y es como, ya ves, es como un roble, no se mueve, no llora. Le pueden pasar 30,000 cosas y sigue adelante y no pasa nada, ¿no? Pero de repente esas personas cuando les llega a pasar o pasa algo simbólico, que es lo que los desestructura, los truena, pues en ocasiones caen mucho más fuerte que las personas que desde un principio empiezan a sentir o se permiten sentir ese dolor y esa pérdida desde la negación natural que se da, como lo que acabas de mencionar, ¿no? Rosalba, de, pues, ¿por qué a ella? Empiezas a cuestionar, empiezas a enojarte, empiezas a llevar todos esos procesos, o esos sentimientos que son naturales de sentirlo. Como bien lo dice Sara, es alguien, o normalmente son personas que son parte de nuestra vida. ¿Y por qué lo digo que son? Porque cuando se van, todavía no aceptamos el hecho que fueron parte. En ese momento seguimos sintiendo que está ahí, que sigue. Por eso en los rituales, cuando la persona es cremada o es enterrada, ya físicamente ya no la vemos. Es cuando es el punto más doloroso, porque ya no lo podemos, ya no es tangible, por decirlo de una manera. Entonces, eso me pregunta, ¿qué opinan los demás con respecto a su cosmovisión, a la que tienen ustedes ahorita? Con respecto a la mía, Ujú, mi abuelo falleció hace 3 años. Hace 3 años, mi abuelo para mí fue mi papá, porque mi papá biológico, pues en realidad no estuvo presente gran parte de mi vida. Mi abuelo fue quien estuvo presente y me enseñó muchas cosas. Entonces es como si, para mí, como si hubiera sido mi papá. ujú. En la parte de la trascendencia, ahora sí como dijo Sara, respetando creencias y modos de pensar, yo creo, desde mi perspectiva, justo lo que siempre hacemos como seres humanos es etiquetar. Y yo creo que yo no había escuchado esa parte de, ¿cómo dijiste? Duelo maníaco o psicología maníaca, algo así. Yo creo que volvemos a lo mismo, etiquetamos a las personas porque a lo mejor pudo haber sido como una forma, el trascender no quiere decir que no sintamos. Claro que se siente la pérdida, claro que también se manifiesta de otras maneras, completamente distintas. En el caso mío, cuando falleció mi abuelo, sí me dolió haberme enterado que falleciera, pero puedo decir que lo acepté de una manera en esa parte del saber que trasciende. A lo mejor mi duelo en ese momento, justamente en el avión, lo que hice yo fue escribirle un poema, pero al llegar, todo fue muy pacífico, muy tranquilo, lo mencioné la vez pasada.
hay cosas que puedo ver, se presentó, me hizo eh, algunos comentarios, entonces por eso yo sí creo en la parte de que solamente trascienden y siguen presentes. Entonces, en realidad, en estos 3 años, eh, pues ha sido, y como dice Rosalba, de repente sí se siente la ausencia física, pero eso no quiere decir que haya el dolor, que tengamos que sentir, perdón, que tengamos que tener ciertas acciones o no sé, como para demostrarlo, ¿no? O sea, no entiendo por qué sigue existiendo la expectativa de que debería de haber ciertos actos o ciertas acciones para demostrar que realmente tenemos un duelo. Entonces, en mi parte de cosmovisión, pues realmente es eso. Sí, sí hay un dolor, se sabe que hay una pérdida, pero en, en mi experiencia personal, pues lo he trascendido principalmente con eso, ¿no? La creencia de saber que están ahí, la creencia de percibirlo, este, no sé, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero sí es diferente. O sea, no hay como tal el que tenga que llorarlo, el que tenga que tener este, Ujú. como un tipo de acción donde tenga que desatar esa parte del duelo, ¿no? O sea, no la hay. Que yo creo que también aquí, porque lo digo porque también le comenté, ¿no? A Sara cuando dijo eso, como de, qué Ujú. bueno que me especificas porque ya me estaba espantando, ¿no? Igual hay que recordar que pues Sara estaba teniendo un proceso terapéutico, ¿no? Con esta persona. Entonces probablemente el que haya podido decir eso, pues era porque conocía como este perfil, ¿no? De, de esta persona. Y a lo mejor en nuestro caso, pues a lo mejor también, más bien, justo lo dijo, ¿no? Conozco la cosmovisión de mis compañeras, ¿no? O sé que hay personas que tienen una forma diferente de vivirlo. Y en tu caso, a lo mejor la expresión no fue solo llorar, ¿no? Pero esta humanidad, esto de hacerle un poema, pues refleja esa humanidad que yo creo que es la contraparte que nos explicaba Sara, donde puede haber algo patológico que pues no se expresa, no como alguien esperaría, sino que pues te da señales, ¿no? De que a lo mejor hay algo que no está tan bien a nivel, pues, no sé, Sara, ¿cómo se dice? ¿Mental? ¿Psicológico? ¿Psíquico? Psíquico. Ujú. Lo que pasa es que hay algo que ahorita yo estoy pensando y lo he visto en varias clases. O sea, yo agradezco mucho que se dé la oportunidad de escuchar cómo es nuestra cosmovisión sobre la vida y la muerte. O sea, cuando mi papá murió, yo dije, papá, este es tu cuerpo y vete a donde todos nos tenemos que ir, ¿no? Ya, me sentí triste y todo eso. Cuando mi hermano murió, yo dije, ok, fue un proceso muy complicado, pero yo le dije a mi mamá, aquí solo estamos un ratito, ¿no? Entonces esa es mi cosmovisión. Ahorita vinieron los de muertos y vamos por mi hermano, vamos por mi papá, y me da mucha risa cuando dicen, vamos por mi papá, vamos por mi hermano, vamos por su espíritu, y hacemos fiesta y todo, ¿no? Cosas muy bonitas. Pero efectivamente lo que dijo Meyali, y a mí es donde yo a veces pienso que esta clase es para acompañar a mujeres con duelos, mujeres que no tienen nuestra cosmovisión, ¿no? Y que ahí es donde no le puedo decir a la primera, tu hijo ya trascendió, que me va a mandar a la fregada. Digo, yo acompaño a mujeres con duelos perinatales y no son nada sencillos. Y yo no puedo decirle, pues, ¿sabes qué? Es que aquí nada más estamos un ratito. ¿Sabes qué? Es que, pues yo creo que la parte, ¿por qué? Porque van pasando esas etapas y esas fases en las que uno acompaña, ujú, y uno escucha y es continente de la mujer que tiene un duelo, desde su idea, y no es tan sencillo acompañarlo. ¿Por qué? Porque a veces como que queremos involucrar algunas cuestiones, y ya lo que voy es que sí se llega a la resignificación. Y me hace recordar cuando entré al Hospital del Niño Poblano, entraba yo con unas mujeres ya grandes, esto fue hace como 10 años, cuando me formé como tanatóloga, y cuando yo las escuchaba
las infinidades de cosas que les decían a las mamás, yo decía, no manchen, o sea, no es nada prudente lo que estamos diciendo, lo que están diciendo, ¿no? Porque era desde su idea de ellas. Entonces, eso es más como lo que yo me estoy compartiendo ahorita, ¿no? De decir que sí, que las mujeres cuando tienen un duelo perinatal, o sea, la madre gesta a su bebé no solo en el cuerpo, gesta a su bebé en la fantasía. Le pone el nombre, le pone rostro, le pone sexo, o sea, le pone un todo y está planeando un futuro con su bebé. Entonces ahí hay una pérdida de pertenencia y de trascendencia, algo que no va a suceder. Entonces, por supuesto que lo que se aparece es la negación, sea de donde sea, ¿no? Entonces yo lo que estaba diciendo de esta paciente, que yo la vi con una defensa maníaca, la vi como de esa trascendencia porque andaba en esa situación y yo dije, viene un duelo, o sea, viene un duelo complicado. ¿Por qué? Porque no validó en ese momento todo lo que ella había imaginado y había deseado con respecto a ese bebé que ya hasta tenía nombre, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo voy y gracias a Mayali por aclararlo porque nosotros aquí podemos hablar de nuestra propia cosmovisión de la vida y la muerte. Es Y a que mí lo que justo me llevó un como a estudiar que tanatología precisamente era, yo soy epiléptica y mis convulsiones son conscientes. Eso a mí me llevó a la tanatología porque era el tema de mi muerte y mi vida, ¿no? Hace 12 años. Entonces, yo agradezco mucho que esté esa apertura de escuchar nuestra propia cosmovisión, pero a veces a mí sí me preocupa como el tema de cuando estamos acompañando a otras mujeres, que no es la misma que la nuestra, ¿no? Que somos como ese continente y que a veces hay como que identificar así de, primero la escucha y después identificar, ¿no? Otras cosas. eh, y bueno, al final de cuentas, pues ese es ese continente. Y pues sí, me refería más como a dos pacientes, ¿no? Pero ya, gracias. Pero es interesante también escuchar como lo que decía, como las cosmovisiones de todas, porque también nos damos cuenta de la diversidad que hay, de lo sí, que ya piensan unas, de lo que piensan otras, lo y único que eso es quería complementar, interesante, ¿no? También, que todas las mujeres, bueno, al menos las que estamos aquí, ¿no? Todas tenemos formas, tal vez algunas similares de pensar, otras no. eh, y yo creo que a veces es un poquito no porque vamos a transmitir nuestra cosmovisión, sino porque tal vez compartirla en este momento nos puede ayudar a ser empáticas, ¿no? Escuchar otras y escuchar qué piensan otras personas y también validarlo y respetarlo. Y es muy respetable. Eh, por ejemplo, bueno, yo quería hablar también un poquito de mi caso de, pues yo tuve la vez que se murió mi hijo. em, Pues obviamente cuando te dan la noticia que ya no hay, ¿no? A las 41 semanas ya no hay latido, cuando después de haber estado con contracciones, etcétera. Y pues que toca más que, bueno, en lo personal, ¿no? Por el tipo de creencia o de cosmovisión, como se le quiera llamar, y que pues ya me había tocado trabajar con pérdidas anteriores, tal vez hasta con pérdidas de otras personas. Este, pues, pues aceptarlo, ¿no? Caer en que esa era la realidad que estaba viviendo en ese momento. No quiere decir que no lloré, pues claro que lloré. De hecho, para mí fue como caer en un hoyo negro, sin fin, sin retorno, ¿no? Es caer en un hoyo negro y lo que pasa es que empiezan las culpas. Para mí no fue tanto, bueno, no sé en qué etapa estuvo mi negación, ¿no? En qué momento estuvo mi negación. Porque pues tampoco fue como de, no, no, no lo acepto. Y bueno, simplemente decía, pues, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasó esto? Etcétera. Eh, lo que a mí me reconfortó poco tiempo después, y parece una tontería, pero pues cada quien, ¿no? Cada quien sana y se reconcilia como
se va reconciliando con sus realidades como puede. Pues para mí fue, por ejemplo, escuchar a un medium, ¿no? En una serie de un medium donde hablaba que cuando los bebés mueren, su transición o su trascendencia es muy amable, es muy, amorosa, etcétera, ¿no? Y eso me hizo sentir, mm, un confort en mi corazón, ¿no? Pensar en mi hijo, entonces, yo decidí creerlo, ¿no? De esa forma, de por sí creo, ¿no? En, trascendió, vino el tiempo que necesitó estar porque así estaba, ¿no? Tal vez determinado. Sí considero importante que a cada persona se le tiene que preguntar, y bueno, ¿y tú en qué crees? Tal vez hay personas que no son espirituales, hay otras que son muy espirituales, o sea, no, hay diversidad. Y yo creo que esa es también un poquito la importancia luego como de compartirlo cada quien, porque pues eso nos ayuda, ¿no? A ver tanta diversidad. Todas son importantes. Tanto también lo que dice Sara, ¿no? Bueno, pues es que no le vamos a andar diciendo esas cosas. De hecho, pues en duelo, yo considero que lo más importante es el acompañamiento, tratar de la contención, no estar tratando de decir palabras reconfortantes, porque pues por más palabras reconfortantes que te quieran decir, pues la verdad es que son procesos muy difíciles, ¿no? A mí me tocó que me dijeran, bueno, pues por algo sucedieron estas cosas y yo ya sabía que me podían decir eso, ¿no? Entonces, sé que la intención de las personas no es esa, ¿no? Sino no saben, no, muchas personas no saben qué decirte, no saben cómo actuar, eh, sobre todo en las pérdidas de hijos, ¿no? Es muy difícil. A veces después ya no quieren nombrarlo y lo que uno quiere es que se le siga nombrando. Entonces empieza desde uno, hay que seguir nombrando a ese hijo, hay que seguirlo. Para mí era muy importante. Pero bueno, quería compartir como desde mi punto de vista, para mí eso me ayudó mucho, escuchar esas palabras que para mí fueron como, vinieron en un momento adecuado, me sirvieron de aliento, me sirvieron de confort para mi corazón y a partir de ese día me sentí muchísimo mejor. Eh, de hecho, yo a los 6 meses me vuelvo a embarazar de mi otro hijo, ¿no? Entonces, eh, pues para algunos podría decir, oye, pues es que no sigues en duelo o algo así, ¿no? Entonces, pues sí, cada quien vive como que su duelo, no sé, yo creo que de acuerdo a tus creencias, no sé, ¿no? Hay incluso hasta en lo que te desenvuelvas, ¿no? Yo que ya había leído de pérdidas, ya había tenido pérdidas, y no es que como que yo ya me las podía, ¿no? Nunca, nunca deseas una pérdida y mucho menos de un hijo, pero también tener el apoyo alrededor, pues fue muy importante. Un apoyo, pues de la familia, de la pareja, y pues bueno, ¿no? Pues yo sí quería compartir como que para mí eso fue muy reconfortante el que escuchara a un medium decir que la trascendencia tan bonita que llegan a tener los bebés, a mí me llenó de confort por la culpa que luego se siente de yo pude haber hecho algo, ¿cómo no me di cuenta? Y yo pude haber hecho esto, lo otro, siempre estás llena de culpas, ¿no? De por sí desde que uno se embaraza siempre hay culpas. Entonces eso pues para mí me ayudó muchísimo. Yo sé que a cada quien le ayudan otras cosas, ¿no? Eh, de hecho, yo pues ni he tomado terapia, ¿no? Y no digo que no la pueda tomar o que no la necesite, o sea, pero pues también hablarlo a mí me reconforta mucho y es como, yo me siento muy reconciliada, ¿no? Con esa muerte. Siempre duele, sigue doliendo, pero me siento muy tranquila. Y creo que llegar a ese punto, pues para mí, pues ha sido muy bueno, que no me quedara clavada en esa pérdida y hundida en ese hoyo negro, ¿no? Creo que pude salir y puedo seguir
¿no? Viviendo y pude continuar con mi vida y eso también es muy importante, porque pues lamentablemente pues muchas podemos quedar ahí en el abismo y jamás regresar, ¿no? Y bueno, ya nada más era eso lo que les quería compartir, gracias. Gracias. ¿Sara, quieres comentar algo? Eh, es que a mí se me hace como bien interesante, bien importante, porque a mí me queda bastante claro que todos somos muy diferentes y de hecho creo que por eso somos seres humanos bien complicados, ¿no? Bien complicados, o sea, no hay una forma de hacerlo. El tema de la subjetividad es súper complicado. Entonces, yo a lo que voy es que, y lo reitero, hace rato lo dije, a mí se me hace enriquecedor escuchar como la cosmovisión de cada quien, sí, sí se me hace enriquecedor, pero obviamente por mi formación, pues pienso en otras situaciones, ¿no? Que a mí me llegan ya cuando, en el caso de Rox, pues muchas de ustedes, muchas de nosotras, o realmente muchas mujeres tienen herramientas para salir sin ir a terapia, ¿no? Y que efectivamente se siente como ese hoyo negro, o sea, ese ese abismo que muchas yo creo que hemos sentido, yo también lo he sentido, ¿no? Entonces, efectivamente hay mujeres que sí tienen esos recursos para salir adelante, tienen esos recursos para resignificar ellas mismas sus pérdidas y demás. Yo a lo que me refería es que a mí, en mi caso, pues me llegan obviamente pacientes que me canalizan. Y desde ese momento que me canalizan, porque ya hay una situación complicada, me puedo percatar que algunos tienen defensas maníacas. Uno dice, me voy de fiesta, y la otra dice, fue una trascendencia hermosísima, ¿no? Entonces ahí es donde yo me quedé pensando y dije, creo que viene un duelo. ¿Por qué? Porque ya había sintomatología, ya había modificación en modo y calidad de vida, ¿no? O sea, yo a lo que iba es que las ideas de cada uno de ustedes las respeto. Yo estaba refiriéndome a dos personas que me habían llegado porque me las canalizaron, porque ya había una sintomatología, porque no tenían herramientas para salir adelante. Y así se presentan las defensas maníacas en algunas ocasiones. Por eso dije, hay como que tener cuidado, porque no solo se presenta con el llanto, sino se presenta de otras maneras, ¿no? Y quise compartir esos dos, el de esa chica y después, pues no, porque ni siquiera había llegado ni esa parte como de la negación, ni esa parte de como del enojo, o esa parte de la tristeza. Eso es a lo, a lo que yo me refería, porque al final de cuentas, pues la cosmovisión que yo tengo respecto a la vida y la muerte, pues me la he ido construyendo y no ha sido sencilla, ¿no? Para mí. Para mí no ha sido sencilla como ir construyendo ese tema de la vida y la muerte y bueno, esa situación de vamos por mi hermano, vamos a dejarlo, vamos a traerlo, mi hermano ya murió, ¿no? Vamos por papá y te alcanzamos allá con papá en el panteón, ¿no? Y son ese tipo de cosas que vaya, a eso es a lo que yo me refería, ¿no? Me refería más como que nosotras vamos a acompañar a mujeres y que hay como que estar pendientes como del cómo es, de lo que hablan, qué es de lo que expresan, y desde un inicio te das cuenta quién podría tener o no herramientas. Y sobre todo lo más importante es que ellas van resignificando su pérdida. Nosotros no, bueno, en mi caso voy a hablar por mí ya, yo no. Ellas resignifican su pérdida, ellas acomodan su pérdida, yo solo acompaño. Y hacen unas resignificaciones tan hermosas que yo digo, a mí jamás se me habría ocurrido eso, porque es a partir de lo que representa y lo que significa para ellas haber perdido a alguien, ¿no? Entonces, pues nada más eso. Quiero comentar, cuando estudiaba psicología, recuerdo que nos empezaban a hablar de algunos trastornos, características, síntomas de los trastornos. Y de repente sentía que estaba en todos. O sea, me sentía aludido cuando mis profesores comentaban algunas cosas. Es importante mencionar que justo como comentar individualmente las cosas no significa que se generalice la información. Y lo que dice Sara es importante. De hecho, yo le iba a comentar en algún punto. Eh, Recuerden que todo esto, toda esa información de entender por qué suceden los procesos de duelo, cuáles son las etapas, de qué forma funcionan, es por las personas que ustedes van a atender. Es importante saber
que ustedes entiendan perfectamente cuáles son sus procesos de duelo, los que manejan las herramientas. Como bien mencionaba Roxana, ella tomó la información de un psíquico, para ella fue el acomodarlo para poder dar la vuelta a la página, por decirlo de alguna manera. Pero justo, eso somos nosotros. Yo cuando les pregunto a ustedes cómo lo viven, justo es para eso, para que entiendan que cada uno de ustedes vive una forma distinta la información, las cosas. Como bien lo decía Sara, al ser tan subjetivos, un solo tema puede provocar diferentes tipos de observación, de pensamiento, y podemos hasta brincar ante ello. Es importante que las personas con las que ustedes van a trabajar, las personas que ustedes van a atender, pues conocerlas, saber qué es lo que piensan, qué piensan sobre la misma muerte. Y si de plano se les es complicado por la cuestión de la pérdida de la persona que puede llegar o no a tener, aprender a canalizar a tiempo. Creo que, o eso es lo que creo entender, Sara, lo que querías comentar era, en ocasiones por nuestra cosmovisión podemos retrasar algún tipo de proceso o ayuda o apoyo que la persona que tenemos enfrente pueda necesitar. Nosotros lo podemos sobrellevar y entender de una manera. Probablemente tengamos las herramientas o ustedes tengan las herramientas para poder sobrellevar la muerte de una forma más entendida, más amorosa. Vamos, a lo mejor con menos dolor, entre comillas, ¿no? Pero la persona que tenemos enfrente no sabemos. Entonces, el hecho que yo lo crea así, lo mejor se lo comentan a la persona, desde su visión, pero si ven que para esa persona funciona y ustedes no saben cómo manejar o controlar eso, saber canalizar y decir, digo, aquí entre sus compañeros tienen alguien con la que pueden canalizar o apoyarse. Lo que les decía de las redes de apoyo con respecto a los diferentes temas, decir, oye, la chica con la que estoy trabajando, lo que va a punto de dar a luz, o que piensa esto, o me brinca esto. Porque me queda claro que no son expertas y no tienen por qué llegar a hacerlo. La idea es que ustedes entiendan que hay diferentes formas de ver y de retomar un proceso de duelo. Hay personas que se van a tardar más en una etapa que otras, o hay personas, como bien lo dice Sara, evaden el dolor, evaden este sentir. Prefieren no sentir nada a afrontarlo. Entonces, la cosmovisión que ustedes tienen, el pensamiento que ustedes tienen y las creencias que ustedes tienen son herramientas que han funcionado y creo que bien a ustedes. Imagino que lo han venido trabajando por años, han venido dejando ideologías, obteniendo otras, practicándolas, pero no conocemos en ocasiones la historia de vida y ese proceso también de las otras personas o las personas que vamos a atender. Creo que va un poco más sobre eso que el hecho de decir que no funciona lo que ustedes creen o el hecho de que está mal que lo crean así o que todas ustedes son maníacas. Creo que no iba por ahí. ¿Sí, Sara? Sí, sí, cuando empezamos a ver eso, lo de las etapas del duelo, dije, bueno, las etapas del duelo podemos expresarlas cada quien, pero a mí sí me preocupa así cuando vemos al otro, ¿no? Y acompañamos al otro. Pero sí, iba por ahí. Sí, justo. Creo que lo importante aquí es, yo siempre lo he dicho, hasta donde la capacidad nos dé, y si veo que se me sale de las manos, aprender a canalizar en el momento más apropiado, ¿no? Porque, y finalmente, por algo ustedes le han dado la importancia al nivel de pensamiento y creencias que ustedes tienen. Son funcionales. Por eso, digo, yo también tengo un pensamiento sobre la muerte ya muy distinto de las diferentes cosas que me han pasado, ¿no? Entonces, que es sumamente importante. Bueno, ¿alguien me ayuda a leer lo que es ira o enojo, por favor? Una persona. Ira o enojo. Ahí nada más que no la quites porque si no, no veo. Ah, ya. Es que le hice grande. Ajá. Ira o enojo. Es la segunda etapa del duelo, donde tras superar la negación inicial, la persona siente enojo o rabia ante la pérdida, que puede dirigirse hacia otras personas, uno mismo
la situación o incluso hasta Dios. Esta etapa es una respuesta natural a la frustración e impotencia al aceptar que la pérdida es irreversible y se caracteriza por la búsqueda de culpables o explicaciones. Ok, creo que es bastante claro y hay algo muy importante con respecto a enojarse con nosotros mismos. Somos seres prácticamente autodestructivos y ahí podemos intensificar más como el hecho del paciente de Sara que dijo me voy de fiesta, me voy de vacaciones, me voy de pedo. A veces es muy inconsciente cuando hablamos de temas de autodestrucción, pues cualquier tipo de consumo de vicio es una forma de autodestruirnos. La mala alimentación, el consumo de drogas, alcohol, marihuana, cigarro, ¿no? Y podemos intensificar más cuando tenemos una pérdida. Y este tipo de situaciones son muy inconscientes también. Recordemos que no es como que, me voy a ir de borracho porque se murió y me voy a matar yo también de esa manera. No, es una forma de estoy enojado con el mundo y voy a ir y voy a consumir porque dentro de la misma negación estoy molesto y me voy a auto-infringir de una forma muy sutil, por decirlo de alguna manera. Es cuando nos atacamos a nosotros mismos, ¿no? Dejar de comer probablemente, dejar de cuidarme, de asearme, ¿no? Pero, pues bueno, hablando justo de la cuestión de, de las cosmovisiones, pues algunos se enojan con sus deidades, ¿no? Es como de, ¿por qué a mí empezar a cuestionar muchas cosas? ¿Por qué en otras personas? ¿Por qué en mi familia? ¿Por qué en mi hijo? ¿Por qué está mi pareja? Y mucha gente ha dejado de creer en Dios. O sea, literalmente, si tenían esa creencia de un Dios como católico, el que la mayoría de México tiene, llega a dejar de creer porque está enojado o enojada con esa deidad y no entiende el por qué este tipo de situaciones. Lo que les comentaba de mi amiga, ¿no? Con su hijo de 18 años con cáncer, que ya lo desahuciaron, es como por qué un niño, un chico de 18 años tendría que pasar por eso. Y hay un enojo social. Eh, por ejemplo, a un amigo le asesinaron a su hermano, entonces se enojó con el sistema. Y dijo, el gobierno, las autoridades, la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de educación. Entonces empezó a culpar y enojarse con el sistema y a expresar ese enojo a nivel de redes sociales, mítines políticos, como críticas a los gobiernos que están en ese momento, es decir, no importa el color, pero todos son iguales, y seguir en ese proceso de enojo o de ira porque hay que buscar un culpable. Puede ser interno o externo, podemos sentirnos culpables nosotros mismos y como les mencionaba, estar enojados con nosotros mismos también. Entonces, ¿alguien me ayuda a leer estos puntos de ira o enojo, por favor? Yo, ira o Gracias. enojo, sentimientos de injusticia, surge la sensación de que la pérdida es inmerecida y se busca un culpable para la situación. Búsqueda de culpables, se puede culpar a médicos o a uno mismo, a otros involucrados o a Dios por lo sucedido. Manifestaciones, puede manifestarse como resentimiento, agresión o frustración intensa. En ocasiones puede derivar en síntomas físicos como dolores de estómago, cansancio o problemas para dormir. Ok. En muertes perinatales o que ustedes van a llevar mucho, lo han podido llevar, ¿a quién se culpa normalmente? ¿Con quién se enojan las mujeres? Con ellas mismas regularmente. Algo Ok. hicieron, algo no hicieron, algo así. Ujú. ¿Qué es lo más común, no? El hecho de que se supone que tienen que llevar un proceso de cuidado, de alimentación, de sueño, de ejercicios, de no hacer ejercicio en diferentes etapas del embarazo, el no consumir algunos alimentos o sustancias. Entonces, pareciera que algo no estuvo de acuerdo al plan y entonces por eso sucedió lo que sucedió. ¿A quién más se le culpa? Allá, Aparte de ella.
Pues a Dios y a la pareja. Sobre todo, ¿no? No sé si en ese orden, Es que no supe en pero qué orden. no sé si primero a Dios y después a la pareja, o primero a la pareja y después a Dios, ¿no? Pero ellas mismas sí creo que es lo primero. Sí, sí. Sí, pero ahí sí no sé. Sí, ellas mismas siempre, pero creo que casi podría jurar que el 100% es ellas mismas. Sí, la Porque, agresión sí. sí, porque tiene que ver con una cuestión de, está dentro de mí, está conmigo, y yo soy la que lleva el control, ¿no? Y en segundo término, pues ya tiene que ver ya sea la pareja, si no son muy religiosos, pues más directamente la pareja, o si no la pareja y Dios. Este, y aquí es, ¿qué pasa con la pareja también? ¿Qué tanto se trabaja con la pareja durante el proceso del embarazo? Que ustedes en experiencia han tenido. Bueno, pero luego no siempre solo es la pareja, sino en un ambiente donde, por ejemplo, tal vez no hay pareja y tu Ujú. principal apoyo tal vez es tu mamá o tal vez es tu papá o alguna tía o alguien, eh, y tal vez no hubo ese apoyo o no se sintió ese apoyo, puede venir por ahí, ¿no? De, pues no me apoyaste y por eso sucedió esto, ¿no? Eh, no fui cuidada, ¿no? También, nadie me apoyó como para, pues, tal vez prevenir esto. Entonces yo, obviamente, sí, ¿no? Como yo lo dije hace rato, pues yo, por ejemplo, pues claro que sentía culpa. Definitivamente la principal Ujú. siempre va a ser uno. Después ya culparás a los dioses, astros o lo que tú quieras culpar, ¿no? A lo que creas. Y pueden venir a la par, pues claro, otras personas. Mm, en lo personal, por ejemplo, jamás pensé en mi pareja, como que no me pasó, ¿no? Culparlo. Eh, sí fue una aceptación como de, ¿no? Así, primero yo, ¿no? Y después, tal vez hasta otras personas a mi alrededor, pero no tanto mi pareja y como de, ay, no tuve ese apoyo. Em, pero pues bueno, hablando de lo mío, ¿no? En lo personal, pero pues de otra forma yo pensaría que sí, ¿no? Cuando no hay la pareja o cuando sí está la pareja y la pareja no apoyó, ¿no? O ahí estuvo medio ausente o no se preocupaba, entonces pues claro que va a ser la pareja, definitivamente. Cuando no hay pareja, por decirlo de alguna manera, o la pareja se fue, o solo embarazó y se fue, por decirlo de una forma coloquial. Claro que ahí hay un punto de culpa, ¿no? La ausencia también es reclamable. El, el decir, si él hubiera estado, o si este proceso lo hubiéramos llevado en pareja, o si lo hubiéramos podido llevar, entonces, ¿por qué? Porque dentro de la negación necesitamos justificar el por qué sucedieron las cosas y tratar de encontrar la, la razón menos dolorosa en cuestión del sentimiento de culpa que podemos llegar a tener. Y por eso es que la mujer después de sentirse culpable con respecto a si pudo o no pudo, o si llevó adecuadamente las cosas, es canalizar hacia lo que está alrededor. Entonces, la ausencia del padre o de la pareja, claro que también tiene que ver, y claro que también se le puede implicar responsabilidad, ya estoy hablando como abogado, por una cuestión del simple hecho de no haber estado, ¿no? Y estoy hablando a nivel emocional, no de abogacía. Pero sí es importante entender de que, bueno, más bien, es importante por eso conocer también la dinámica en la que se encuentra la mujer, ¿no? Es justo, eres madre soltera, cuál es el nivel de relación que tienes con tu pareja, de qué forma, si es amoroso, no es amoroso, si es ausente, si, claro que si es el primer, segundo, tercer hijo, hay ocasiones la parte familiar extensa, como las suegras, las hermanas, las cuñadas, pueden provocar mucha presión o, pues sí, como presionar mucho a la mujer por el hecho de decir, nosotros pudimos, tú tienes que poder, vas a tener el hijo de
de mi hermano, diferentes situaciones que a diferentes niveles familiares pues se pueden llegar a dar y se dan. O sea, recuerdo una anécdota de mi mamá cuando dice que la suegra cacheteó a la chica en labor de parto porque decía que no podía y la tuvo que correr, ¿no? O sea, no puede estar así, se va a estar de agresiva, porque la otra así como que no puede, ser es un inútil, y le empezaba a insultar, le empezaba a decir. Entonces, es importante entender en qué ambiente se encuentra la mujer, porque así como es importante saber qué tipo de pensamiento, cosmovisión o religión puede llegar a tener, es importante también conocer la dinámica familiar en la que se encuentra. ¿Qué opinan? Ahí yo creo que está hablando de dos mecanismos de defensa que son bien importantes en cuanto está la agresión o el enojo. La agresión, que es vuelta hacia nosotros mismos, como Ujú, esa destrucción, que tiene que ver con la pulsión de muerte, de ujú, la destrucción o agresión hacia nosotros mismos. Y en otro sentido, estaba pensando en los mecanismos de defensa de proyección y desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en la proyección, cuando vemos que el otro, cuando algo nos incomoda tanto del otro, es porque hay algo que nosotros no toleramos, aceptamos de nosotros mismos, ¿no? ujú. Pero también el desplazamiento, cuando se dirigen impulsos inaceptables hacia un objeto, hacia una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, es cuando se siente culpa o enojo, y en esos casos yo he visto a unas parejas que dicen, tú tienes la culpa, ¿no? O sea, tú eres el culpable, o sea, se hace ese mecanismo de defensa porque eso que se siente no lo podemos sobrellevar. Entonces sacamos de fuera, lo proyectamos o lo desplazamos, ¿no? Hacemos, o incluso hasta a veces personas que ni tuvieron nada que ver, Sí. ¿no? Como de, seguramente mi suegra no quería que tuviera ese hijo, ¿no? No sé, se me ocurre de cosas, ¿no? Y uno diría, ¿y la suegra qué tiene que ver con esta pérdida? Podría pensarlo, ¿no? Entonces, pues se hacen todos esos mecanismos de defensa de la ira o del enojo. Y efectivamente, después es la iglesia o después es hasta, pues todo, ¿no? Pero tiene relación con esos mecanismos de proyección y de desplazamiento. Ujú. Sí, esto que mencionas de la suegra de repente es como de, es que mi suegra no me quiere, entonces no quiere nada de lo que salga de mí. Entonces, Ándale. porque ese tipo de respuestas se escuchan constantemente. Es que mi vecina me tiene mucha envidia, entonces pues seguramente algo puso y provocó todo esto. Pero, justo como lo menciona Sara, es un mecanismo de defensa. Acuérdense que parte de el proceso de duelo es justo para poder seguir, o sea, no psicotizarnos, pues, de alguna manera, ¿no? Porque de repente, si se aceptara 100% la responsabilidad de decir, todo fue mi culpa, y yo no me cuidé, y yo no hice lo que tenía que hacer, y está en mis manos, entonces se pueden hundir en un punto de depresión, una cosa melancólica muy fuerte. Ahí creo que saqué ya. En el aspecto de lo que decía Sara, es importante llevar un proceso de negación, es importante darle oportunidad al cerebro y a las emociones de entender que no es directamente conmigo el asunto, no es tan personal, aunque sí lo estoy viviendo yo, pero a ver, por eso son mecanismos de defensa, es muy inconsciente y nos ayudan a seguir como pues, de una forma sociables, ¿no? Es que a mí tampoco me gusta usar la palabra normal, pero Mm. dentro de lo que determinaría cierta normalidad social, por decirlo de alguna manera, y lo pongo bastante entre comillas, ¿no? Y, y es Sí. que me hizo pensar en la postura melancólica, ¿no? Que esa es la Ujú. más arriesgada porque la postura melancólica es la destrucción del yo. Totalmente, O sea, de su esa es la estructura. muerte del yo. Ujú. Ese es el de yo no pude, yo tuve la culpa, o sea, no, la agresión no va hacia afuera. Creo que No va incluso hacia cuando la adentro. agresión va hacia afuera es un poco positiva porque está sacando algo, ¿no? O sea, no Exacto. sé, al doctor, al medicamento, a la situación, al frío, a lo que sea. Cuando sale un poco,
es que hay un mecanismo, pero cuando no sale, esa es pues la destrucción del yo, la muerte del yo, que ese es el proceso, entiendo, más peligroso en una depresión, que lleva la melancolía, la posición melancólica. Y esa es la destrucción del yo no valgo, yo no sirvo ni para ser madre, y esos son bien complicados porque presenta precisamente la muerte del yo, pero y que podría llevar al suicidio, ¿no? O a otras cosas, Totalmente. porque la agresión está totalmente vuelta hacia uno mismo. Ujú. Y que en muchas ocasiones es totalmente silenciosa, o sea, esa culpa, ese decirse esas cosas, no es como justo lo está diciendo Sara ahorita, ¿no? Que lo está expresando, lo está diciendo. Normalmente lo está pensando y lo está sintiendo y se lo está creyendo. Entonces, lo ideal fuera, sí, que por lo menos también lo expresara. No es que sí es mi culpa. Y bueno, ahí puede haber una conversación, puede haber un ping-pong de por qué sí, por qué no, los pros y los contras de cómo sentirse. Pero el problema del punto melancólico justo es que es a nivel pensamientos, a nivel sentimiento, a nivel emociones, a nivel de no merezco ni siquiera comentarlo, no merezco ni siquiera que me escuchen porque no pude, porque no, justo como lo mencioné, Sara, porque no valgo, porque entonces no, algo que es 100% natural y que millones de mujeres lo han hecho por lo largo de la historia, yo no pude hacerlo. Ahí sí es más peligroso, si pareciera, y creo que tenía que ver un poco con la parte de la negación, en cuestión de que se fugan de la realidad y no aceptan el hecho de que tienen que llevar un proceso de duelo. Ustedes comentaron sus casos, todas llevaron, sí, ese proceso porque lo pensaron, lo analizaron, lo sintieron, sí hablaron de la cuestión de transición, pero sintieron esa ausencia. Hay personas que se fugan de la realidad y no quieren ni siquiera sentir la ausencia. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué sería lo lógico de se muere de tu familiar, sea tu padre o tu madre, y tú tienes programadas unas vacaciones? ¿Qué es lo más lógico que tendrían que haber hecho? Quedarse, ¿no? Eso, Claro, Llegarse, yo digo. No sé si es lo posponerlas. lógico, pero es lo culturalmente esperado, ¿no? Sí, posponerlas, o sea, no es que lo voy a cancelar, lo voy a posponer, lo voy a poner después, porque hay que llevar este proceso, y a lo mejor nada más el ritual, por decirlo de una manera, ¿no? Eso, está el funeral, hay que hacerlo, hay que llevarlo, y de ahí pues ya vemos lo demás. Que recordemos que los rituales funerales son para nosotros los que nos quedamos, entonces, son importantes, nos hacen claridad con respecto a la pérdida que estamos teniendo, ¿no? Nos faltan 3 puntos, 3 etapas todavía, pero ya cubrimos el tiempo. Digo, creo que ha sido muy productivo y era importante, eh, pues, hacia dónde llevó la clase con respecto a la cosmovisión, porque sí es un punto importante entender lo que nosotros vamos a ver con lo que vamos a trabajar con las personas que vamos a atender o que atienden, ya, las que ya trabajan en partos. Entonces, sí es importante conocer la cosmovisión de las personas y conocer la dinámica de vida de las personas, saber con quién estamos. Algo que a mí me decían mucho, tanto en diferentes talleres de medicina que tomé y sí, era, tenemos que ver el tipo de paciente que tenemos más que la enfermedad que tiene el paciente. ¿Qué tipo de paciente tiene la enfermedad? Hay personas que por una gripe literalmente ya quieren que los canalicen y les lleven una como cama de hospital a su cuarto y todo ese rollo, ¿no? Y hay personas que podrían tener mucho dolor, pero tienen otras responsabilidades en su cabeza y se van con el dolor a trabajar. No significa que uno sea mejor que otro, ¿no? Sino entender de que cada uno de nosotros somos distintos y enfrentamos todas las situaciones de vida de una forma diferente, las enfermedades sobre todo y también la muerte. ¿Algún comentario final que quieran hacer antes de irnos y despedirnos el día de hoy? Que está nada, pues muchas interesante la gracias clase. ajá. Debo decir Perdón. que muchas gracias por compartir. Cada una de las compañeras realmente se enriquece bastante la clase. Ujú. Gracias. Pero sí, Rosalba, ¿querés decir algo?
Que sea interesante la clase. Gracias. Lo hacen ustedes, de hecho. Bueno, pues la siguiente clase continuamos con con los siguientes puntos. Y nada, nos vemos en 8 días. Justo está marcado para el lunes 10. Ok, dentro de 8 días nos vemos. Tengan linda noche. Gracias, bye. Muchas Igualmente, gracias. chao, hasta Gracias, luego, Carmen. bye. Adiós. Chao.